Bienvenidos a otro nuevo episodio de Enigmas y Misterios. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo romano y su imperio. Algunos datos sorprendentes que quizás no conocías o te pueden interesar. En este capítulo estaremos desarrollando esos datos curiosos y sorprendentes que te puedan interesar. Suscríbete para más contenidos como estos, de este estilo, en Enigmas y Misterios. Estamos trayendo este tipo de contenidos y un poco variado de terror, suspenso y historia. Si te interesa, te podés suscribir. El Imperio Romano, 27 a.C., 476 después de Cristo. Es uno de los periodos más importantes en lo que respecta a la historia del mundo. En su apogeo supo tener la estructura sociopolítica más grande de todo Occidente, indica la Enciclopedia Mundial de Historia. Una organización sin fines de lucro que pretende mejorar la educación e historia en todo el mundo. Seguimos analizando en este capítulo 5 datos sorprendentes del Imperio Romano que no conocías seguramente. Et scutum lumen victoriae, terra tremit so passibus fortibus, legio romana aeternum vincit. Fue el emperador Diocleciano quien, al ver que el imperio era muy grande como para ser dirigido por el gobierno central, decidió dividirlo en dos: el imperio occidental y el imperio oriental. Sin embargo, este no es el único dato curioso que existe sobre este momento histórico de Roma. Caso número 1. ¿Julio César fue realmente el primer emperador de Roma? El nombre de Julio César es muy importante en la historia de Roma. Aunque suele considerarse el primer emperador, esta afirmación no es del todo correcta. Según indica la enciclopedia, el Senado le otorgó el título de dictador, dado que él ostentaba el mando supremo del ejército y el poder político al mismo tiempo, de manera que nunca obtuvo el título de emperador. Si creías que Julio César era emperador, resulta que fue dictador. Le dieron el título como dictador. ¿Quién fue realmente el emperador primero de Roma? El segundo caso. Aunque parezca paradójico, fue su sobrino y además heredero, el primer emperador romano. Se llamaba Cayo Octavio Turino, pero tomó el nombre de César Augusto. El propio Senado le otorgó el título de emperador, así como el poder, dado que había logrado derrotar a los enemigos del imperio y logrado estabilidad. Este gobernante reformó las leyes, aseguró las fronteras y garantizó la fama del imperio, que tuvo el máximo poder político y cultural hasta ese momento, la Pax Augusta, que al inicio fue un tiempo de paz y prosperidad hasta entonces desconocida por el pueblo y duró más de 200 años. Tercer caso. Roma tuvo dos imperios, Oriente y Occidente. Luego de una sucesión de líderes y dificultades que afrontó cada uno de ellos, se produjo un periodo llamado la crisis del imperio.
ocurrido entre los años 235 después de Cristo y 284 después de Cristo. Esta época se conoce de ese modo porque Roma permanecía en una constante guerra civil, en la que estaban involucrados algunos líderes militares que buscaban hacerse con el control del imperio. Por entonces ya existía una crisis muy grande tanto social como económica, esta última producida por la devaluación de la moneda romana. Si bien el emperador Aureliano reunificó el imperio, fue Diocleciano quien decidió dividirlo en dos para que su gestión pudiera ser más sencilla. Así nacieron el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, y el Imperio Romano de Oriente. Caso número 4. Constantino, el emperador que hizo del cristianismo la religión principal. Cuando estuvo al frente del imperio del 306 después de Cristo al 337 después de Cristo, Constantino sostuvo que Jesucristo era la figura que le daba legitimidad. De esa manera podía incrementar su autoridad y poder tal como lo había hecho sus predecesores. El primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, una reunión que contó con la presencia de obispos de todas las regiones donde habían cristianos, fue precedida por Constantino, con el objetivo de lograr instaurar los elementos de la nueva fe y decidir acerca de aspectos como el origen divino de Jesús. Durante el encuentro también se decidieron que manuscritos serían compilados para formar el nuevo libro conocido como la Biblia, añade la Enciclopedia Mundial de la Historia. Para terminar con el tema de los datos curiosos de Roma, el caso número 5 nos dice: ¿cuáles fueron los motivos que provocaron la caída del Imperio Romano? Se adjudican muchos motivos al fin de esta era. A pesar de ello, no existe un acuerdo certero sobre cuáles fueron los factores específicos que determinaron la caída. Asimismo, se cree que el cristianismo tuvo papel preponderante en esto, ya que la nueva religión habría socavado las costumbres sociales del imperio que proporcionaba el paganismo, refiere la Enciclopedia de la Historia. Además de esto, otros factores que intervinieron fueron la inestabilidad política que causaba el gran tamaño que tenía el imperio, la invasión de las tribus bárbaras, los intereses que tenía cada mitad del imperio, los ejércitos mercenarios, la corrupción del gobierno, la gran dependencia que tenían del trabajo esclavo y un alto nivel de desempleo e inflación. Estos fueron los 5 datos curiosos de Roma sobre el imperio. Espero que te gusten. Espero que te suscribas, compartas para más contenidos y poder seguir creciendo en enigmas y misterios. Suscríbete, dale like, comparta. Hasta un nuevo episodio.